Muy buenos días, queridos hermanos, les saludamos desde el pueblo de Viramontes. Fíjense que gracias a Dios, a las ayudas que nos han llegado, las donaciones de gente de buena voluntad, que en efectivo nos hacen llegar algún donativo o algo, pues estamos pintando la iglesia de Viramontes. Por eso ustedes ven estos colores rojos, rojo cardenal, así se llama este color rojo, el rojo que usan los cardenales, y un color salmón, para darle vida, que sea alegre en nuestra iglesia. Adentro pues todavía no está pintada del todo. Si ven por ahí que están trabajando, pues no se asusten ni se enojen. Estamos pintando la casa de Dios. Les damos la bienvenida en este penúltimo día del año para que Dios nos acompañe y nos bendiga y nos libre de todos los males. Comenzamos la Santa Misa. Reverencia. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Hoy se unen con nosotros a esta misa las personas desde su casa. Vamos a estar juntos en esta transmisión a través de YouTube y de María Visión. Les saludamos desde el pueblo de Viramontes. Aquí casi nunca celebramos entre semana. Bueno, para ustedes no, pero yo sí vengo. Entonces hoy nos unimos con este pueblo que les pedí al coro que nos apoyara hoy, y también los monaguillos de Topiltepec, pero a ver si pronto hacemos monaguillos de aquí de Viramontes, ¿verdad que sí? Sí hay niños, ¿verdad que sí? Sí, es lo que más saben tener ustedes. Bueno, pues vamos a pedir hoy a Dios, como todos los días que pedimos por una diócesis de nuestro país. Vamos a pedir hoy por una diócesis, la que sigue. Vamos a pedir por la diócesis de Irapuato, allá en el estado de Guanajuato.
una diócesis nueva, pero azotada por la delincuencia mucho en estos tiempos. Vamos a pedir por su obispo, Monseñor Enrique Díaz Díaz, por todos los sacerdotes que trabajan en esa diócesis, en esas ciudades cercanas a Irapuato, Guanajuato. Y pedimos por los laicos, o sea, todas las personas que ven la misa desde sus casas, pedimos por ellos, por sus familias. Y hoy también pedimos aquí desde Viramontes por la muchacha Alessandra Yamilet difunta, en este novenario que le estamos haciendo. Y también vamos a pedir por otro país donde nos ven muchas personas. Vamos a pedir hoy por Puerto Rico, esta isla hermosa, un territorio que pertenece a Estados Unidos. Pedimos por ellos y también pedimos por otro país donde también algunas personas nos ven, Bélgica. Hace poco me escribió una persona de Bélgica, fíjense, un latino que anda por allá y que pues busca la misa, y por más que estemos lejos siempre estamos buscando a Dios, y pues lo estamos buscando y buscamos a lo mejor en YouTube y encontraron esta misa y aquí les gustó. Vamos a pedir por todos ellos, por ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que viéndonos sujetos a la antigua esclavitud, bajo el yugo del pecado, nos libere el nuevo nacimiento según la carne de tu unigénito. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, vamos a escuchar la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Juan. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han sido perdonados sus pecados, en el nombre de Jesús. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al demonio. Les he escrito a ustedes, hijitos, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen al que existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al demonio. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, las pasiones desordenadas del hombre, las curiosidades malsanas y la arrogancia del dinero no vienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus pasiones desordenadas también, pero el que hace la voluntad de Dios tiene vida eterna. Palabra de Dios. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor todos los pueblos. Alaben al Señor pueblos del orbe. Reconozcan su gloria y su poder y tribútenle honores a su nombre. Alaben al Señor todos los pueblos. Ofrézcanle en sus atrios sacrificios. Caigamos en su templo de rodillas. Tiemblen ante el Señor los atrevidos. Alaben al Señor todos los pueblos. Reina el Señor, digámoslo a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna las naciones con justicia. Alaben al Señor, todos los pueblos, de pie. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan, naciones, y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Cuando José y María entraban en el templo para la presentación del niño, Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Ana hoy aparece como una mujer. Ya ven que tenemos muchas Anas. Ana se llamaba la mamá de la Virgen María. ¿Otra Ana que se acuerden ustedes? ¿No? La profetisa de hoy, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta mujer era una anciana y ustedes saben que muchas ancianas están muy cercanas a Dios por muchas razones. Unas porque desde chiquitas lo hicieron y la vejez es la corona de su vida, es la cereza del pastel, porque ellas desde chiquitas se acercaron a Dios. Otras están cerca porque tienen mucho tiempo ya, ¿no? Y les gusta estar en las cosas de Dios. Otras están porque se convirtieron ya grandes y se acercaron a Dios. Pero aquí aparece Ana, que es una de las testigas muy importantes de la presentación de Jesús al templo. Dice que Jesús fue llevado al templo por su mamá, María, y José, chiquito. Imagínense una viejita de 84 años. ¿Alguna de ustedes tiene 84? ¿No? ¿Hombres? Todavía no. Tenía 84 años Ana. Y dice que no se despegaba del templo ni de día ni de noche. Ahí estaba. Se la pasaba ahí, cuidando, se sentía a gusto en el templo. Y dice el Evangelio que llegaron con el niño y Ana volteó y exclamó algo hacia el niño muy hermoso y les dijo. Ana se acercó dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Ella era una profetisa, o sea, una mujer que predice las cosas que van a pasar. Pero no es bruja, no, las brujas son otras cosas. Esta es una profetisa. Y luego viene algo muy bonito que dice el Evangelio. Fíjense que la mayoría de la vida de Jesús no la conocemos. Ustedes y yo quisiéramos conocer todos los datos de Jesús y quisiéramos saber exactamente qué pasó con él y cómo era y dónde vivió y cuándo vivió y qué decía. Y cuando leemos los evangelios nos enamoramos de Jesús porque vemos tantas cosas maravillosas que hacía. Pero hay algo muy importante que ustedes deben de saber. A partir más o menos de la edad de los 7 años de Jesús y hasta los 30, esos 23 años, algunos dicen que los 30 años, porque todas las cosas que sabemos de Jesús son o de muy chiquitito o de muy grandecito. Esos 23 años de la vida de Jesús no conocemos nada. ¿Qué sabemos de Jesús cuando tenía 16 años, 15 años, 20 años, 18 años, 25 años? Nada. No sabemos nada. Los evangelios guardan silencio. Desde que se perdió en el templo, ¿se acuerdan? El niño perdido y hallado en el templo, dice, ¿el qué misterio? ¿El quinto?
¿Gozoso? ¿O el tercero? No, el tercer gozoso es el nacimiento del niño Dios. El quinto, el niño perdido y hallado en el templo. Pues después de que lo hallaron, se fueron a donde vivían. Acuérdense que José y María vivieron unos años en Egipto y después se fueron a vivir de donde era originaria María, a Nazaret. Y la mayoría de la vida de Jesús la va a pasar en Nazaret. Por eso, cuando le gritan a Jesús, le van a decir, Jesús, el, ¿qué? El Nazareno. Nazareno, que se le decía el nombre a la gente que vivía o vive en Nazaret. Eres el Nazareno, ¿no? Como ustedes aquí le dicen a las personas que viven ¿en dónde? En Chilapa le dicen chilapeños, ¿verdad que sí? A los de, ¿dónde más les dicen? ¿A ustedes cómo les dicen aquí en Viramontes? ¿No les No les dicen nada, ¿verdad? ¿No? A los de Citlala, ¿cómo les dicen? ¿Citlelos o cómo? Así, bueno, pues Jesús era el Nazareno, porque era de Nazaret. Y la mayoría de la vida de Jesús es lo que hoy nos narra el Evangelio. Están terminando los episodios de la infancia de Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos muy poco de la vida de Jesús de la infancia, muy poquitas cosas. Los evangelistas, de los 4 evangelistas, nomás 2 hablaron cosas de la infancia y hablaron muy poquitas. San Mateo y el que más habló, San Lucas. Y San Lucas, la Virgen María le va a decir, no, pues después de que el niño se perdió en el templo, nos fuimos a Nazaret y allí estuvimos. Y Jesús creció como cualquier muchachito y anduvo con sus amigos y comía y vivía y dormía y todo lo que hace un hombre y un muchacho, menos el pecado. Jesús vivió en Nazaret. Hay que recordar que los acontecimientos de Jesús, que es el primer acontecimiento que sucede cuando Jesús no está en Nazaret, lo invitaron a una fiesta de unos novios. ¿A qué lugar lo invitaron? A Caná. Y ahí se les acabó el vino a los borrachos, ¿verdad? Y entonces Jesús fue su mamá y les convirtió el agua en vino. Y bueno, ahí comienza Jesús a aparecer otra vez. Y luego después viene la segunda cosa que sabemos de Jesús ya de adulto, es su bautismo en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. Y luego después sale que Jesús deja de vivir en Nazaret y se va a vivir a Cafarnaúm. Y desde Cafarnaúm empieza a visitar todos los pueblitos alrededor del lago de Genesaret. Y ahí va a conocer a Simón, a Andrés, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Felipe y a todos los 12 apóstoles los va a conocer en ese rumbo. Así que hoy el Evangelio nos enseña eso, dice, una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús se preparó esos años y que vivió en Nazaret. Ahora que tuve la oportunidad de estar en esa ciudad, que ahora es una ciudad enorme, pero en los tiempos de Jesús era así como Viramontes, era un pueblito chiquito, donde todo el mundo se conocía, por bueno o por malo, pero todos se conocen. Nazaret era un pueblo chiquito, muy chiquito. Y ahí creció Jesús, en el silencio de ese pueblo. Fíjense nomás los misterios de Dios tan grandes. Nazaret, tierra de Jesucristo, de donde va a salir listo para empezar todo lo que nosotros conocemos de Él. Ustedes que viven aquí, en este silencio, en esta calma, aquí no pasa nada, ¿verdad que no? Nadie lleva prisa, nadie se desespera, nadie se enoja, todos viven más o menos bien, no se pelean tanto, son un poco chismosos, eso sí, porque en los pueblos chicos pues el chisme es más grande que en los grandes, ¿no? Pero así es la vida de los pueblos. Así es mi pueblo, Mestigacán. Mi pueblo es muy chiquito, donde todo el mundo vive tranquilo, nadie se enoja, nadie se anda peleando tanto, todos se conocen, todo el mundo conoce la vida de los demás y si no la inventa, y así es la vida en los pueblos. Y Jesús vivió en un pueblo, no en una ciudad, en un pueblito como el de ustedes. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a que nuestra vida en estos pueblos sea tranquila, como ha sido siempre. Ustedes, los más viejos, de locos, se van a vivir a una ciudad, ¿verdad que no se van? No, sufre mucho un abuelito cuando lo llevan a una ciudad porque su vida está hecha en el pueblo. Y él es feliz en el pueblo, cuidando sus chivos, cuidando sus vacas, cuidando sus milpas. Son felices. Yo los veo y los admiro porque la gente en el pueblo
vive más feliz que en la ciudad. Yo lo veo. El pueblo es más dadivoso. Aquí no se muere de hambre nadie, ni los flojos, ¿verdad que no? Porque para todos hay comida. Vamos a continuar con la misa. Pónganse de pie, por favor. Presentemos en este día nuestras intenciones ante Dios nuestro Señor. Vamos a responder todos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Señor la llene con su gracia y dé siempre un buen testimonio de su bondad, oremos. Por las familias en el mundo entero, para que el Señor les conceda la paz y la concordia, oremos. Por las familias que se encuentran en problemas graves, las que viven en pobreza y abandono, las que sufren tensión y rupturas, para que encuentren ayuda y fortaleza para salir adelante, oremos. Por nosotros y nuestras familias, para que nos amemos cada día más, que sepamos superar las dificultades, que pongamos amor y alegría en nuestro alrededor y tengamos el espíritu abierto a todos los que nos necesiten, oremos. Pedimos a Dios por todas las personas que viven en los pueblitos, que Dios las bendiga y las cuide en esa tranquilidad en la que muchos de ustedes viven. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo para que recibamos por este sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos, gozosos, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San David y Margarito, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos cae en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darle un saludo al de al lado con nuestra cabeza. Nos damos la paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a hacer la comunión espiritual como aparece en pantalla. Guarda para la vida eterna.
Nos ponemos de pie, oremos. Señor Dios, que nos unes a ti al permitirnos participar de tus sacramentos, realiza tu poderoso efecto en nuestros corazones y que la misma recepción de este don tuyo nos haga más dignos de seguirlo recibiendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el eterno descanso. Que descanse en paz, que por tu sangre preciosa, Señor, la has redimido. Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros en misa desde Viramontes. Les mostramos que está pintando la iglesia y arreglando de muchas cosas que le hacían falta. Ahí la llevamos poco a poquito, gracias a Dios. Y a la gente que nos ha mandado algún donativo, que nos ha preguntado para ayudar, muchas gracias de todo corazón, de verdad. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan muy buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que vean esta Santa Misa. Hasta luego.